Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es un sistema experto. Sí, vamos a realizar un sistema experto en Java. Entonces, ¿qué es un sistema experto? Es nada más y nada menos que la simulación de procesos de aprendizaje, memorización o razonamiento de un experto humano, ¿sí? Es como simulamos el razonamiento humano. Entonces, como el sistema experto se basa en reglas, ¿sí? Nosotros también nos basaremos en estas tres reglas. ¿En qué consistirá el sistema experto? Vamos a diagnosticar tres enfermedades: diabetes, colesterol y gastritis. Entonces, dependiendo de estas reglas, como lo hacen los sistemas expertos, haremos preguntas al usuario, ¿sí? Preguntándole los síntomas, y mediante su respuesta, de acuerdo a ello, el sistema le hará un diagnóstico. Entonces, ya teniendo claro nuestras reglas, podemos pasar a ver cómo vamos a hacer esto. Entonces, lo haremos de la siguiente manera. Tomaremos los tres síntomas principales de cada enfermedad: diabetes, gastritis y colesterol, y le preguntaremos al usuario cuál de estos tres síntomas padece. Entonces, si el usuario, por ejemplo, presenta orina constante, como se muestra en pantalla, invocaremos al método diabetes, que es el que corresponde a esa enfermedad. Si por el contrario no presenta orinas constantes y presenta ardor en el estómago, invocaremos al método gastritis. Igualmente para el colesterol, si presenta hinchazón en sus extremidades, invocaremos al método colesterol. Cada método está enfocado a una de las enfermedades. ¿Qué se hace en cada método? Se realiza el diagnóstico de la enfermedad. ¿De qué manera? Que se hace un diálogo que se le presenta al usuario. Él confirmará sí o no. Si está presentando los síntomas dependiendo de cada método, o sea, de cada enfermedad en la cual está, el sistema se basará y por inferencia le dará un diagnóstico. De lo contrario, pasará al siguiente método o a la siguiente enfermedad hasta concretar un diagnóstico preciso. Listo, ya teniendo claro este punto, podemos pasar a ver cómo va a funcionar nuestro sistema experto, ¿sí? Yo ya lo tengo creado y está de esta manera: una interfaz gráfica, ¿sí? Con dos paneles, uno de bienvenida y el otro donde tengo los botones, el cuadro de texto donde mostrar el resultado, ¿sí? Y un label diciendo que para comenzar debe presionar el botón empezar el examen. Entonces vamos a realizarlo. Me muestra el primer diálogo. Le dice: ¿usted presenta orina constante? Yo le digo que no. Luego: ¿usted presenta ardor en el estómago? Le diré que no. Entonces, por último: ¿usted presenta hinchazón en extremidades? Le diré que sí. Y entrará a este método, luego nos preguntará todo lo correspondiente a esta enfermedad, ¿sí? Que si no estoy mal es colesterol, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? El resultado, con su mensaje, todo, y diciendo el diagnóstico: usted presenta colesterol. Como les decía anteriormente, él le preguntará las enfermedades principales de cada uno del diagnóstico que vamos a dar, y dependiendo de lo que el usuario elija, allá nos iremos. Entonces vamos a ver acá en la interfaz la realización. Ya yo tengo mi interfaz aquí realizada con mis botones, ¿sí? Mi área de texto. Entonces, lo que hice fue lo siguiente: creé tres variables de tipo entero, ¿sí? Aquí están mis variables. ¿Qué hice con estas variables? La variable u, ¿sí? Va a ser igual a un cuadro de diálogo, ¿sí? Otra opción page show confirme diálogo. ¿Qué me va a confirmar el usuario? La siguiente pregunta: ¿usted presenta orinas constantes? Yes, no option. O sea, un cuadro de diálogo de opciones sí, no. Entonces, este cuadro de diálogo me va a devolver un valor, es la respuesta, que será almacenada en la variable u, ¿sí? Entonces le pregunto: si u es igual a 0, recordemos que este tipo de cuadros de diálogos, el resultado que me lo envía en valores de 1 y 0. 0 correspondiente al valor de sí y 1 correspondiente al valor de no. Entonces, si u es igual a 0, o sea, si padece ese síntoma, entonces lo enviaremos a diabetes. Si por el contrario u es igual a 1, o sea que no padece ese síntoma, este síntoma de acá que nos devolverá la caja,
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer otra pregunta con la variable D. ¿Sí? Aquí le preguntaremos otro diálogo, le enviaremos otro diálogo preguntando si usted presenta dolores en el estómago o ardor en el estómago, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que él me diga, si sí padece este síntoma igual a 0, entonces lo enviaremos al método gastritis, que es donde está todo lo correspondiente a esta enfermedad. Ok, si por el contrario nuevamente me dice que no padece este síntoma, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva variable T, ya está creada, vamos a darle otra caja de diálogo preguntándole que si presenta hinchazón en extremidades. Si él me responde que sí, valor a 0, entonces lo enviaremos al método colesterol, que es donde se encuentra almacenado todo lo correspondiente a esta enfermedad. Si por el contrario, ya el caso último, que me diga que no, entonces le enviaremos un mensaje diciendo que no padece ninguna de las enfermedades que estamos diagnosticando. ¿Sí? Esto lo podemos inferir porque ya tenemos los 3 síntomas principales de estas enfermedades. Si no padece ninguno de estos, entonces no tiene ninguna de estas enfermedades. Claro, está ahí. Ok, entonces ahora vamos al primer caso. Si es igual a 0, nos enviará al método diabetes. Vamos a ubicarnos en diabetes. Aquí está el método diabetes. Entonces, ¿qué hice? Hice lo mismo que hice anteriormente. Creé unas variables de tipo entero. Aquí están mis variables, cada una. Entonces, ¿qué hice con estas variables? Les asigné cuadros de diálogo similares a los que asigné anteriormente, ¿sí? Con diferentes preguntas, con el cuestionario o la regla que corresponde a la enfermedad de diabetes, ¿sí? Aquí le hice la pregunta, todo lo correspondiente a esta enfermedad. Coloqué toda la regla, ¿sí? Aquí entonces el usuario irá eligiendo si se le presentarán los cuadros de diálogo y él dirá si presento este síntoma o no lo presento. Si sí lo presenta, se guardará y luego preguntaré si D igual a 0 de mi primera variable, o sea, si ese síntoma es afirmativo, si dijo que sí, y D, que es el segundo síntoma, también afirmó, y el tercero y cuarto y quinto y todo así, si me afirmó todos estos síntomas, o sea, si él dijo que sí, que presentaba todos estos síntomas, es afirmativo. Creo una variable string llamada DG, diagnóstico, que va a ser igual a que en este texto yo lo hice de esta manera, un poco creativo, ¿sí? Pero bastaría con solo decir o dar el diagnóstico y decirle usted presenta diabetes, ¿sí? Yo lo hice de esta manera, así declaradito, y el diagnóstico. Luego se lo di a la variable texto, ¿sí? Que es aquí mi área de texto, mi cuadro de texto. Se llama texto, como pueden ver. Le asigné ese texto, ¿sí? Le estoy pasando a mi cuadro de texto lo que ya tengo, el diagnóstico, ¿sí? Correspondiente si todos los valores son afirmativos, o sea, si padece todos los síntomas. De lo contrario, si no padece los síntomas, o si uno de estos síntomas me dijo que no lo padece, o sea, la regla está incompleta, no podría cumplirse esto, y lo enviaré a la siguiente, que es gastritis, al siguiente método, a la siguiente enfermedad, para validar sus reglas. Aquí estamos en gastritis. Entonces hago lo mismo, creo las variables de tipo entero. Aquí están, de asigno sus cuadros de diálogo correspondientes, ¿sí? Con todas las reglas correspondientes ya a esta enfermedad, gastritis, de esta manera. Para cada variable corresponde un cuadro de diálogo diferente, que el usuario me dirá si padezco este síntoma o no lo padezco, ¿sí? Nuevamente hago la validación y pregunto si todos los síntomas son afirmativos, o sea, si el usuario padece cada uno de los síntomas que le pregunté. Nuevamente mi variable DG de tipo string con el diagnóstico, en este caso será gastritis. Usted presenta gastritis, ¿sí? Que es el método gastritis en el cual estamos. Y nuevamente se lo doy a mi campo de texto, le doy esto que tengo acá. Entonces, si no padece ninguno de esos síntomas, entonces lo envío a colesterol, que es el siguiente método, la siguiente enfermedad. Estamos ahora en colesterol. Aquí hago lo mismo,
el mismo procedimiento. Las variables de tipo entero, cada una. Sí, aquí está. De los cuadros de diálogo, ¿sí? El usuario elegirá, y si se cumplen todos, o sea, si fueron afirmativos todos, si padece todos los síntomas, nuevamente creo mi diagnóstico. En este caso es colesterol, ¿sí? Aquí está de esta manera, y se lo agrego al texto, a mi cuadro de texto, ¿sí? Dándole todo este diagnóstico. Si esto no se cumple, si alguna de estos síntomas no son correctos, entonces vuelvo a diabetes, ¿sí? Esto para cubrir dependiendo de cuál entrada tenga, ¿sí? Vuelvo al método diabetes si no se cumple ninguna de estas reglas, ¿sí? Hasta que se cumpla. Bien. Entonces, ¿eso por qué? ¿Por qué me devuelve nuevamente al método diabetes? Porque si se dan cuenta, ponemos los principales síntomas de cada enfermedad. Porque él puede entrar ya sea por el primer método, o sea que padece de orina constante, o de ardor en el estómago, o de hinchazón. Dependiendo del método que ingrese, si ingresa por uno de estos tres, entonces la idea es cubrirlo. Si no se cumple ese primer diagnóstico, él irá recorriendo. Miremos un ejemplo. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Aquí está mi aplicación ya. Entonces ya todo completo. En mi cuadro de diálogo, empecemos. Y nos dice, usted presenta orina constante. Mire que es el primer mensaje. Vámonos al código y miramos. Mi cuadro de diálogo. Correctamente, usted presenta orina constante. Entonces yo le digo posible sí o posible no. Entonces le digo, mira, si le digo sí, él va a entrar aquí. Si le digo no, él entrará acá. Entonces, digámosle que no. Ahora nos dice, usted presenta ardor en el estómago. El segundo, aquí, la segunda condición, le ingresamos que no padecemos aquel síntoma, entonces él cubre el anterior con este, preguntándole nuevamente. Ya la segunda pregunta de la enfermedad que corresponde a gastritis, ¿sí? Entonces si se cumple, digámosle que no, nos enviará usted presenta hinchazón en las extremidades, que es la tercera enfermedad, ¿sí? El tercer síntoma de lo que ya corresponde a lo que es el colesterol, ¿sí? Entonces si esto se cumple, nos enviará el método colesterol, donde nos podrá hacer la prueba, ¿sí? Y diagnosticarnos si sí. Si no, nos dirá que no cumplimos o que no padecemos ninguna de las enfermedades, ¿sí? Entonces vamos a probar, digámosle que sí. Entonces nos envía el método, usted presenta pérdida de equilibrio, mareo. Ya estamos en el método aquí, colesterol. Ya le dimos que sí presentamos hinchazones, y él nos envió al método colesterol. Vamos al método colesterol. Aquí estamos, y podemos darnos cuenta con todos los diálogos y todas mis variables. Entonces, si se dan cuenta, estamos aquí. Usted presenta pérdida de equilibrio o mareo, que es la pregunta que me está haciendo actualmente, ¿sí? Yo le puedo decir que sí, o le puedo decir que no. A decirle que sí. Entonces él nos dice, usted presenta dolor de cabeza. Ya es el segundo diálogo, y así con cada uno de los diálogos nos irá preguntando, y al final, si se cumple la regla, nos dará el diagnóstico. Digámosle que sí, que sí, que sí, sí, sí. Y aquí tenemos nuestro diagnóstico. Ya él nos ha dicho que, vamos a ver, sistema experto diagnóstico, ingeniería de sistema diagnóstico, nos dirá que lo que padecemos es colesterol, ¿sí? Se cumplió la regla correspondiente a esta enfermedad, y nos envió este mensaje en la caja de texto. Aquí se la da al texto, ¿sí? Entonces, si en este caso yo hubiese dicho que no en alguna, él me hubiese mandado a la regla de arriba, la primera. Vamos a probar nuevamente. Le decimos que sí, usted presenta. Ahora nos envía. Aquí vamos a darle sí. Usted presenta excesiva, sí. Usted sí. Se falta. Entonces, mira, vamos a ver en qué método estamos. Estamos en el método de diabetes, sí. Fatiga y debilidad.
aquí. Entonces viene la siguiente, le damos que sí, y la siguiente pregunta es: ¿usted presenta irritación? Démosle que no. ¿Usted presenta visión borrosa? Ya que es la última pregunta de esta regla, digámosle que no. ¿Sí? Entonces ahora dice: ¿usted presenta pérdida del peso? ¿Sí? Aquí mire, esta era la última: visión, irritación y visión. Entonces le preguntamos si sí se cumplían todas las reglas. No se cumplieron porque hubieron dos que le di que no. Entonces él decidió enviarme a gastritis, ¿sí? O sea, si no se cumple, cubro con otro método. Y acá, esta es la pregunta que me está haciendo actualmente, ¿sí? Está diciendo que si perdía peso, ahora que mareo, que hipo, que eructo, gases, y cada uno de los diálogos correspondientes a esta regla. Damos que sí, que sí, que sí, 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 aquí, bueno, dejamos aquí. Démosle que no. Entonces mire, usted parece perder equilibrio, mareo, que el último le dijimos que no. Le preguntamos la regla si todo se cumplía, y como no se cumplió, entonces me envió colesterol. Así como le dije que no en la última pregunta, entonces él decidió enviarme la otra regla para cubrir más síntomas, ¿sí? Con la regla de colesterol. Vamos a darle que sí aquí a todo. Sí. Usted sí. Sí, pecho, sí. Y mire que nuevamente me envió el resultado con el diagnóstico entero, sí. El objetivo de esto es cubrir una regla con otra, ¿sí? Si no se cumple una, él pasa hasta que encuentre el diagnóstico completo. Es la manera de cómo realizar, o es la manera de cómo funciona un sistema experto basado en reglas. Entonces esta es la manera en la que yo realicé este sistema experto, ¿sí? De diagnóstico de estas tres enfermedades: diabetes, colesterol y gastritis, ¿sí? Repito nuevamente, basándome en los tres principales síntomas de esto, correspondía a la respuesta del usuario. Dependiendo de lo que el usuario indique, así mi sistema puede ir tomando decisiones y al final puede dar un diagnóstico exacto. Entonces, amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que tengan la idea más concreta de cómo se realizan los sistemas expertos, cuál es su funcionamiento, la manera de cómo se estructuran, sí, que se basan en reglas y eso. Entonces, no siendo más, nos vemos en una próxima. Chao, chao.